Familia, el día de hoy estamos terminando una serie corta, pequeña, de 3 semanas que le pusimos por título Evangelio. Durante esta pequeña serie aprendimos al menos dos verdades muy importantes. La primera semana aprendimos esto. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. Repítelo conmigo. Voy a contar tres y lo dice conmigo bien fuerte. Uno, dos, tres. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación y libertad para todo aquel que lo cree. Luego, la semana pasada, explicamos la trágica realidad espiritual del ser humano y aprendimos lo siguiente. Dijimos, el ser humano está condenado a causa del pecado, pero puede encontrar salvación cuando le predicamos el Evangelio de Jesús. Repítalo conmigo. Cuento tres y lo dice conmigo bien fuerte. Uno, dos, tres. El ser humano está condenado a causa del pecado, pero puede encontrar salvación cuando le predicamos el Evangelio de Jesús. El Evangelio, familia, nos muestra que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, que ya no tenemos que pagarlo ni tú ni yo, porque ya lo pagó Jesús. El Evangelio también nos muestra que Jesús tomó nuestro lugar en el castigo. Tú y yo ya no tenemos que permanecer en ese estado de alerta, de expectación, de miedo, de que viene un castigo para nuestra vida de parte de Dios, porque Jesús se puso en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y el Evangelio también nos muestra que Jesús nos transfiere su justicia porque nosotros le transferimos a Él nuestra condenación, nuestro pecado, nuestra maldad. Por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio, familia, porque muchas personas ignoran todo esto. Muchos ignoran su realidad espiritual y piensan que quizá porque ganan bien en sus trabajos, porque están bien establecidos económicamente, porque tienen una bonita casa o un buen carro, tienen toda su vida resuelta, pero no saben que están en riesgo para toda la eternidad. Y esa misma gente también ignora que en Jesucristo hay salvación y que Él ya pagó por el precio de nuestros pecados como raza humana. El día de hoy, para cerrar la serie, quiero compartirles acerca de el poder del Evangelio. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero partir del siguiente fragmento de la Escritura que está en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo fue el que escribió estas palabras alrededor del año 57 después de Cristo y se lo escribió a la iglesia que estaba en Roma. El apóstol Pablo deseaba ir a predicar a Roma. El apóstol Pablo se sentía en deuda con el evangelio y él expresó ese sentir de la siguiente manera. Fíjate lo que dice Romanos 1, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta es una manera muy al estilo del apóstol Pablo de englobar a toda la humanidad. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Leer estas palabras nos hace hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Pablo estaba pronto a predicar el evangelio? ¿Por qué esa prontitud? ¿Por qué esa urgencia de predicar el evangelio? Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué Pablo se sentía en deuda con predicar el evangelio? ¿Qué es lo que movía al apóstol Pablo para sentirse así? Bueno, el apóstol Pablo conocía el evangelio
y conocía lo que el evangelio puede hacer en la vida de las personas, porque él sabía lo que el evangelio había hecho en él mismo. Él conocía en su propia carne el poder del evangelio, porque el evangelio lo transformó a él. Encontrarse con Jesús transformó su vida para siempre. El apóstol Pablo había sido un asesino, un perseguidor de la iglesia, un hombre dominado por el resentimiento, pero cuando se encuentra con Dios, su vida cambió para siempre y él entendió todo lo que el evangelio significa para las personas, y por esa razón es que él quería compartirlo con todos. Vamos a leerlo de nuevo, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra griega que se traduce poder en este fragmento que acabamos de leer es dunamis, y también podría traducirse como eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia, potestad. Todos esos significados puede tener esta palabra dunamis. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es eficaz. No me avergüenzo del evangelio porque es milagroso. No me avergüenzo del evangelio porque es poderoso, porque es una maravilla para la salvación de la gente. Ahora, la palabra griega que se traduce salvación en este pasaje es sotería, y también podría traducirse como salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad. Entonces, si consideramos todo esto, entendemos que el apóstol Pablo se sentía en deuda con predicar el evangelio, porque él sabía lo eficaz, lo poderoso, lo milagroso que era para salvar a las personas, para liberar a las personas, para sanar a las personas. En primer lugar, porque el apóstol Pablo lo experimentó en carne propia. El apóstol Pablo sentía que no podía quedarse callado, sabiendo que él tenía la cura para los problemas más profundos de la humanidad. Por eso decía, soy deudor a todos. Por eso decía, no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé lo que puede hacer en todo aquel que lo cree. Yo sé lo que puede producir en aquella vida que abre su corazón al Salvador. Por eso él quería predicar todo el tiempo, lo más que pudiera, a todas las personas, porque conocía los efectos del evangelio en una vida. Ahora, de todo esto podemos aprender lo siguiente que quiero plantear para ustedes. El evangelio es la cura poderosa y eficaz a los problemas espirituales más grandes del ser humano. Repítalo conmigo. El evangelio es la cura poderosa y eficaz a los problemas espirituales más grandes del ser humano. Es la verdad, familia. Eso es el evangelio. Es la cura poderosa y eficaz a los problemas más grandes del ser humano. Ahora, ¿cuáles serían esos problemas espirituales más grandes del ser humano? Le comparto lo siguiente. Número 1, primer problema, la culpa. Uno de los problemas espirituales más grandes del ser humano, familia, es la culpa. Pero el evangelio tiene el poder de resolver este problema mediante algo que se llama justificación. La Biblia dice, por ejemplo, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificar es un término judicial que significa absolver, es decir, declarar inocente. Por eso, el pecador puede pasar de estar en conflicto con Dios a estar en paz con Dios gracias al evangelio, porque Jesús nos justifica. La justificación es el acto de Dios por medio del cual declara justo al creyente en Jesucristo.
Jesucristo que pagó la pena de su pecado. El apóstol Pablo lo explica en otro fragmento. Por ejemplo, Romanos 3, versículo 24, dice la palabra de Dios así: siendo justificados gratuitamente, siendo declarados inocentes gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, familia, ese ser declarado inocente, se recibe gratuitamente porque Cristo ya pagó el precio de nuestra redención, como lo explicamos la semana pasada. Por esa razón, lo único que necesitamos hacer el día de hoy, los seres humanos, para ser declarados inocentes delante de Dios, es creer el Evangelio. Y la justificación se recibe por fe. Ahora, ¿te imaginas? Piensa en esto. Volver a sentirte en paz con Dios. Piensa en esto. Volver a sentirte perdonado por Él. Volver a sentirte sin culpa. Volver a sentirte sin condenación. Como cuando eras un bebé sin preocupación alguna, que dormías profundo, que te quedabas perdido en el regazo de tu madre, porque sentías que todo estaba bajo control, todo estaba resuelto debido a la seguridad que experimentabas al estar allí. ¿Te imaginas regresar a ese estado en el que sientes que cualquier pendiente con Dios ya está resuelto? Pues tú y yo tenemos acceso a esa sensación, a ese estado, a esa condición, gracias a Cristo. Y ese es el poder del Evangelio. Puede destruir la culpa para que tú te sientas en paz con Dios, para que te sientas experimentando una inocencia renovada en la presencia de Dios y que no tengas que sufrir con la culpa y la vergüenza de tus pecados nunca más. Ese es el poder del Evangelio. Otro de los problemas espirituales más grandes de los seres humanos es la naturaleza pecaminosa. El ser humano, a causa del pecado, tiene una naturaleza totalmente depravada que no le permite hacer la voluntad de Dios, ni tampoco lo desea. Como lo dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo voy a leer otra vez, pero piensa en esto, medítalo un poco más. Dice el apóstol Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este fragmento nos enseña que la naturaleza del ser humano sin Dios tiende a hacer lo contrario a lo que Dios desea. Esa es la naturaleza de los seres humanos sin Dios. Tienden a pecar. El ser humano sin Dios tiende a mentir. El ser humano sin Dios tiende a ser infiel, tiende a guardar rencor, tiende a vengarse, tiende a sacar ventaja sobre los demás. Por eso dice aquí que los designios de la carne, los deseos de la carne, la tendencia de la carne, es decir, la naturaleza humana, dice que son enemistad contra Dios, porque constantemente nos arrastra a hacer lo que Dios desaprueba. Y dice que el ser humano no puede por sí solo sujetarse a la ley de Dios. Y esto nos enseña que es imposible en la naturaleza humana del ser humano, esa naturaleza pecaminosa, someterse a la voluntad de Dios. Imagínate, sería como un diabético que ama comer pasteles, ¿no? ¿Alguien se identifica con eso? Sería como un alcohólico que tiene cirrosis y está con ese deseo de seguir tomando alcohol. Sabe que le hace daño, pero hay un anhelo en él. ¿Te imaginas ese tormento?
Pues así vive mucha gente. Muchos saben que lo que están haciendo no es correcto, no agrada a Dios, ofende a su familia, ofende a sus padres, a su esposa, a sus hijos, pero no pueden parar de seguirlo haciendo porque es su naturaleza pecaminosa que los arrastra a seguir viviendo de esa manera. Pero el Evangelio tiene el poder de revertir esto y producir el deseo de agradar a Dios en los seres humanos mediante la regeneración. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra clave aquí es nueva criatura o nueva creación. Esa palabra es clave porque significa que el pecador que recibe a Cristo en su corazón va a sentir por primera vez en su vida el deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Porque al creer el Evangelio se activa en él un proceso de regeneración. La regeneración se refiere al proceso por el cual Dios renueva y transforma a una persona a través de la fe en Jesucristo. Es un proceso de renovación, es un proceso de transformación, es un proceso de cambio en la naturaleza de una persona a partir de que pone su fe en Jesucristo. Y eso sucede porque al estar en Cristo, ahora esa persona tiene una nueva naturaleza. Tiene una nueva vida, tiene vida espiritual. Como lo dice el apóstol Juan en su evangelio, Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, checa esta palabra, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que nos está enseñando el apóstol Juan en este fragmento es que los que creen en Jesús y le reciben son engendrados por Dios mismo y nacen de nuevo y ahora son hijos de Dios y por lo tanto tienen una nueva naturaleza en ellos. Ahora poseen la posibilidad de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de vivir para Él, de querer complacer a Dios en todo lo que hagan, lo cual antes no tenían. Obviamente, cuando una persona recién recibe a Cristo, esa persona es como un bebé que necesita ir creciendo, madurando, aprendiendo, pero la naturaleza de Dios ya está en él. A lo mejor aquí entre nosotros hay una persona que tú tienes poco, que te entregaste a Cristo. Eres un recién nacido en Cristo. Te falta crecer, te falta madurar, estás en un proceso de aprendizaje, no te desesperes, pero tú tienes ya el deseo de agradar a Dios. Y a lo mejor cuando fallas te sientes mal. ¿Sabes por qué te sientes mal? Porque dentro de tu corazón ya existe el anhelo de hacer las cosas bien. Antes no te importaba hacer las cosas malas, ahora sí te importa. Antes no te dolía pecar delante de Dios, ahora sí te duele. Antes no te importaba si te portabas bien o no, ahora sí te importa, porque la naturaleza de Dios está en ti. Hay un deseo en tu corazón de agradar a Dios, de complacer a Dios. Ahora quieres hacer su voluntad. Esa es una señal de que la regeneración ya empezó en tu vida. Esa es una señal de que tú eres una nueva criatura. Ese deseo que tienes de agradar a Dios, de complacerlo, de vivir para Él, es una señal de que en tu vida ya inició el proceso de regeneración. Ese es el poder del Evangelio. Antes no te importaba agradar a Dios, ahora sí te importa. Es por el poder del Evangelio en tu vida. Entonces el poder del Evangelio tiene la capacidad de justificarte, es decir, declararte inocente delante de Dios. Y número 2, tiene el poder de regenerarte, convertirte en una nueva criatura. Y en tercer lugar, otro de los problemas espirituales más grandes que tienen los seres humanos son los efectos del pecado.
Resulta que el pecado, familia, provoca heridas. El pecado deja marcas. El pecado deja manchas. El pecado genera ataduras. Como leíamos la semana pasada en Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6, dice: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Todo esto es el pecado de las personas. Y luego dice, versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? O sea, ¿por qué persistes en seguir viviendo así si sabes que te está yendo mal? Luego pregunta, ¿todavía os rebelaréis? Y luego empieza a dar las consecuencias del pecado en la vida. Toda cabeza está enferma, enfermedades mentales. Todo corazón doliente. Estamos hablando de enfermedades psicológicas, emocionales. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite esas heridas, dice el profeta. Básicamente, el profeta nos está dejando ver las huellas que el pecado deja en el ser humano. Esas huellas son evidentes. Problemas mentales, problemas psicológicos, emocionales, llagas, heridas abiertas en el alma, manchas que destruyen la pureza de nuestro corazón. Ya no tienes una mente pura, ya no tienes un corazón puro, se te ha manchado la mentalidad, se te ha manchado el corazón, no eras así, te volviste así a causa del pecado. Y ahora estás sufriendo las consecuencias de todo eso porque todo está dentro de ti. Pero el Evangelio tiene el poder de limpiar esto mediante la santificación. Esta tercera palabra es clave también. Por eso Isaías dijo en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová. Fíjate cómo Dios te hace una invitación y te dice, ven, venid luego. Estemos a cuentas, vamos a arreglar cuentas tú y yo. Y luego empieza a decir, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, yo puedo quitarte las manchas de tu alma. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, yo puedo lavar las manchas de tu alma. Dios nos está haciendo un llamado a los seres humanos a venir a Él. Y Él se compromete a lavar las manchas de nuestra alma que el pecado provocó. Dios se compromete a santificarnos, a purificarnos, a lavarnos, a pasarnos por un proceso de limpieza. Porque eso es lo que es la santificación. Es un proceso de limpieza por el cual Dios nos va separando del pecado y Dios nos va haciendo santos delante de Él. Dios nos va limpiando día tras día, va purificando nuestros pensamientos, purificando nuestras emociones, purificando nuestro vocabulario, purificando nuestra manera de vivir. La santificación es inmediata en cuanto a posición porque Dios nos ve como santos a partir del momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero la santificación también es progresiva en cuanto a su efecto en nuestras vidas, porque este proceso de limpieza va a durar toda tu vida. Hasta que te vayas con el Señor, hasta que te mueras o hasta que Cristo venga por nosotros. Cada creyente, tú y yo, empezando por mí si quieres, cada creyente, estamos en un proceso de santificación que se va a completar cuando nos encontremos con Cristo. Así que haz tu parte, exponte a Dios, a su palabra, a sus efectos, y eso te va a ir transformando, te va a ir limpiando. Por eso dice la Biblia, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, checa esta palabra, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Este fragmento nos muestra cómo Dios nos va transformando a ti y a mí, día tras día, de gloria en gloria. Por esa razón tú y yo cada día debemos irnos pareciendo un poco más a Jesús. Un creyente que se va santificando día tras día, ese creyente va dejando atrás esa forma de vivir pecaminosa y se va limpiando, se va transformando, porque cada día se va exponiendo menos a la influencia del pecado en su vida y cada día se va exponiendo más a la luz de Dios que lo purifica. Es la santificación en tu vida. Mira el poder del evangelio. Te justifica para que tenga paz con Dios. Te regenera para que inicies ese proceso de deseo de agradar a Dios y de abandono de lo malo. Y te limpia, te purifica para que puedas estar limpio delante de Él. El evangelio es poderoso porque neutraliza la culpa del pecado. El evangelio es poderoso porque revierte la naturaleza pecaminosa que nos ha dominado por años. Y el evangelio es poderoso porque quita los efectos del pecado en nuestra vida. El evangelio es poderoso. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo quiero orar por ustedes el día de hoy. Vamos a orar. Incline su rostro y ahí donde está, levante sus dos manos en alto. Padre Santo, te doy muchas gracias por el evangelio que transforma nuestras vidas, el evangelio que es poder de Dios para salvación, el evangelio que tiene el poder de neutralizar la culpa, el evangelio que tiene el poder de regenerar nuestra alma y nuestro ser, el evangelio que tiene el poder de santificarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por salvarnos, por alcanzarnos. El día de hoy, Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte que tu gracia y tu favor se hagan real en el corazón de cada uno. Y mientras cantamos esta canción y mientras participamos de la cena del Señor, podamos ser profundamente edificados con esta experiencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, familia, amén.